110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Epílogo. Estoy terminando este audiolibro en la primavera del año 2025. En estos momentos, para combatir el aislamiento social endémico en la vida de los jubilados, trabajo a tiempo completo como catedrático suplente en la Boston Latin School, el primer colegio fundado en Estados Unidos en 1635. La Universidad de Harvard se fundó en 1636 para que los estudiantes de la Latin School pudieran continuar sus estudios. Esperaba que mi esposa Carolina, 10 años más joven que yo, se jubilase. Tengo que apuntar que escribí las últimas palabras, mis reflexiones conclusivas, o sea, este epílogo, en el 2020, un poco antes del principio de la pandemia del COVID-19, llamado así por el haber comenzado en el año 2019, causada por el virus llamado virus corona 2 o SARS-CoV-2. Lo publiqué el mismo año, o sea, hace 5 años. En los últimos 10 años en el colegio Boston Latin, he estado enseñando español y francés y otras diferentes materias, pero cuando me asignan a que enseñe una clase de latín, todo mi ser es transportado nuevamente al seminario y me involucro completamente en la lección del día. A menudo sorprendo a los estudiantes americanos con mi habilidad de recordar mis declamaciones. O tempora o mores, qua usque tandem abutere Catilina paciencia nostra. También les recito declinaciones de sustantivos, pronombres y verbos y conjugaciones de verbos que hago en voz alta al ritmo de mi andar. Amaba, amabas, amabat, amabamos, amabatis, amabant. Les digo que no tengo que preocuparme sobre dónde enfatizar las vocales cortas y largas, como la mayoría de ellos tienen que hacerlo porque coinciden perfectamente con el sonido de las vocales del idioma español. Yo observo sus rostros emanando alta inteligencia. Bueno, hay que tomar un examen muy riguroso para poder entrar a este colegio, y el latín es un requisito para poder graduarse. Cuando se ponen a estudiar estos estudiantes los pronombres relativos en grupos pequeños y comienzan a desafiarse haciendo apuestas entre ellos para ver quién se los sabe perfectamente y sin hacer errores, me acuerdo del seminario, hacíamos lo mismo. Pero en esos momentos les aconsejo que le pongan música al asunto, que los practiquen con ritmo. Es más fácil recordarlos de esa manera. Se los comienzo a recitar, qui, que, quod, quem, quam, quod, etcétera, etcétera. De seguro que me gradué de este colegio, ellos creen. También he sido un voluntario los sábados impartiendo clases de ciudadanía a latinoamericanos que se preparan para tomar el examen y ser entrevistados por un oficial de inmigración. Si lo pasan, se hacen ciudadanos de USA. Las clases me ofrecen tiempo para refrescar la historia de este país y los grandes éxitos que ha creado hasta este momento. Una democracia fuerte, aunque en gran peligro de desaparecer, así como desapareció la democracia en la antigua Grecia. Enseñando estas clases de ciudadanía me han hecho dar un giro completo a aquellos días cuando como obrero yo tenía que luchar para poder tener con qué comer trabajando en el turno nocturno de la fábrica de Los Ángeles, soldando barandas ornamentales de hierro, y cuando tenía que lavar platos durante las noches en 2 restaurantes en Boston mientras asistía a la Boston University durante el día. Los estudiantes adultos de mi clase de ciudadanía no trabajan en fábricas como yo trabajé en Los Ángeles. Esas desaparecieron por completo en Boston. Ellos trabajan ahora en restaurantes, así como yo lo hice lavando platos. Y trabajan en hoteles, cocinando, lavando platos y limpiando, echando verga, como dicen los mal hablados salvadoreños. 70 horas por semana. A veces sin los beneficios de pago doble por horas extras, porque sus empleadores a menudo los estafan, pagándoles mucho menos de lo que les corresponde. Estas personas valientes, decentes, trabajadoras, humildes y decididas,
me inspiran a solidificar mi creencia de que los Estados Unidos fue y sigue siendo construido y desarrollado por meros inmigrantes, y depende de ellos, aunque pocos gringos están conscientes de ello, para mantener los valores y principios políticos y morales como una democracia, en gran peligro, repito, en estos momentos. Como escribió un escritor del New York Times llamado Bret Stephens, las personas que han conocido la tiranía, dice él, tienden a aprovechar al máximo la libertad. Las personas que han aguantado y sentido desesperanza generalmente aprovechan al máximo las oportunidades de este país. Son principalmente aquellos nacidos en la libertad quienes tienen la habilidad de malgastarla. Bueno, también imparto clases nocturnas de español en el programa de educación para adultos de Brookline, una municipalidad muy rica adyacente a Boston, llena de doctores, PhDs, catedráticos y abogados. Esto ha despertado en mí un renovado interés en las obras maestras españolas, desde Don Quijote hasta 100 años de soledad. He releído más cuidadosamente los poemas de Espronceda, las obras de García Lorca, los cuentos de Borges y Unamuno, lo que ha provocado largas discusiones literarias con Gustavo, por teléfono y cada vez que lo visito en Puebla, mi compañero del seminario y desde entonces amigos, frecuentemente citado en este libro. También estoy en el proceso de leer la Suma Teológica de Tomás de Aquino, algo que nunca hice en el seminario, y desde luego otros clásicos que nunca entendí completamente la primera vez que lo hice. Estos incluyen las últimas traducciones de la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio y la Divina Comedia de Dante, así como otras obras que el padre Camilo, rector del Seminario Menor en Santa Ana, El Salvador, nos hizo leer, pero apenas entendía aquellos años, sin experiencias de la vida, como Taras Bulba de Gogol, Crimen y Castigo, e Insultado y herido de Dostoyevsky. Es como si yo quisiera revivir mi vida ahora de viejo, ahora de jubilado, recuperarla en los límites de mi estudio, pero esta vez hacerlo bien, con comprensión. Al leer literatura clásica, el objetivo es recuperar esos momentos, esos recuerdos, tener una sensación de eternidad, o tal vez ser perdonado por no haber prestado atención en aquel tiempo, como si buscara la redención, la absolución divina, por haber tal vez tomado la vida demasiado a la ligera. Yo ya no compro libros y mi biblioteca pública local se ha convertido en el lugar de referencia para todos los libros que me siento inspirado a leer o releer. El otro suministro de libros de lectura más ligera proviene de mi hermano Teto, el cuchillero callejero, quien cito también frecuentemente en este libro, que me ofrece libros en pasta blanda de espionaje y de crímenes escritos por David Silva, David Baldacci, Lee Child y Michael Connelly. Me he vuelto adicto a las novelas de Jack Reacher, pero solo hojeo los libros de crimen que tienen lugar en Los Ángeles, que Teto ama tanto. Leer esos libros, que también él acaba de leer, agrega otra capa a nuestra conexión como hermanos. Incluso si nunca los leo completamente, me alegra saber que él disfruta compartir sus intereses conmigo. Finalmente, en mi búsqueda por dominar las tareas que antes ejecutaba mal, comencé a volver a aprender francés al comienzo de mi jubilación y he continuado con eso desde entonces. Asimismo, todos los días, por la mañana, me pueden encontrar en una clase de literatura francesa ofrecida por el Programa de Educación para Adultos de Brookline. Ahí leemos a Proust con un grupo de entusiastas franceses. Actualmente estamos leyendo Le Côté de Guermantes, el tercer volumen de 7 de la Recherche du temps perdu de Proust. Con el objetivo de leerlos todos, hemos leído innumerables obras clásicas de Voltaire, Flaubert, Maupassant, Zola y Camus, modernas de Modiano, Welbeck y Musso. Recientemente me hice miembro de la Alliance Française, la Biblioteca Francesa de Boston, para continuar con la literatura francesa.
Entiendo todo lo que leo y escucho en francés, pero mi nivel de conversación todavía está estancado a un nivel alto e intermedio, por lo que deseo ir a vivir algún día en Francia o Bélgica durante 6 meses. Es uno de los deseos de mi lista, pero dudo que alguna vez tenga la oportunidad. Aún así, puedo soñar. El resto de mi tiempo lo uso para aprender nuevas piezas musicales en el piano y para tocar las que aprendí en el seminario. No hace falta decir que mi vida en la jubilación se ha convertido en una aventura estructurada, como prometí en el prólogo de este libro. Pero todavía no sé, ni entiendo, todo sobre mí o la vida que he llevado hasta ahora y dudo que alguna vez lo haga. He tratado de vivir según algunos principios éticos y morales. He aprendido que a menudo esos se quebrantan, pero nunca se pierden, que cuando me alejo de ellos, siempre están allí como un punto de referencia, como un ancla, y que esos principios pueden nutrir y apoyar como muletas o apoyos cuando uno se pierde. Reconozco que hubo momentos en mi vida en los que fue necesario que tomara medidas extremas a expensas de esos principios morales y de conducta social. He cometido numerosos pecados, pero yo creo que han sido pecados necesarios. Durante aquellos periodos en que ciertas circunstancias me pusieron en una posición de lucha por la supervivencia, no tuve más remedio que transigir sobre mis principios. Tal vez había otra salida que me hubiera brindado la oportunidad de preservar mi integridad, pero en esos momentos sentí que no tenía tiempo para sopesar las probabilidades. Es menester aclarar que no veo en esos momentos un fracaso personal, sino solo suspensiones temporales de mis valores. En el negocio de la vida, especialmente frente a la adversidad, nada es absoluto. Uno debe estar listo para adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias y demandas. En algunos períodos del comienzo de mi vida como inmigrante en USA, los principios se volvieron situacionales, relativos y temporalmente prescindibles, especialmente si estaba tratando de sobrevivir. En cierto modo, esa actitud niega el absolutismo que me enseñaron en el seminario, donde los dogmas eran inmutables, absolutos. Hay una frase en latín atribuida en el seminario a Tomás de Aquino que dice: in extrema necessitate omnia sunt communia, que significa que en necesidades extremas todas las cosas son comunales. Una mentalidad a veces implementada por el Imperio Romano en tiempos de pobreza. En casos de desesperación en la vida, uno a veces tiene que actuar fuera de los límites de la ley. Una distinción que tuve que hacer varias veces durante mi andar hasta donde me encuentro ahora. La Iglesia Católica acepta matar en una guerra, si la guerra es justa, si es en defensa propia. Para reiterar, durante mi primer año en este país sentí que elementos de la cultura estadounidense me atacaban en el centro de mi corazón. Inevitablemente, tuve que ir a luchar, por así decirlo, para poder sobrevivir, conquistar y triunfar. A veces la estrategia tenía que ser la sumisión total a esas fuerzas, principalmente cuando vivía en Los Ángeles. Además, mi pensamiento y actitud moral iban cambiando gradualmente, imperceptiblemente, del absolutismo y la posición dogmática de la filosofía escolástica católica a la fenomenología de Teilhard de Chardin, el teólogo francés, que consiste en las compensaciones del análisis de costo-beneficio, para terminar adoptando evaluaciones probabilísticas antes de hacer decisiones cruciales en la vida. En otras palabras, pasé de creer en verdades absolutas a aceptar las posiciones relativas y comprender que a menudo las acciones de una persona no son un reflejo de ella como persona, sino una consecuencia de la situación actual en la que ella se encuentra. Como dijera Sartre, el escritor francés, todavía creo, no obstante, en la idea de lo absoluto, pero como un guía solamente, un punto de referencia, algo para emular. También he aprendido que las personas a veces lo decepcionan a uno
La razón tal vez ha sido que yo he sustentado expectativas poco realistas sobre esas personas. Expectativas que hablaban más de mis propios deseos que de sus necesidades. Mas nunca es sabio perder la esperanza o la fe en las personas, amigos, familia, especialmente hijos. Con frecuencia nos sorprenden con sus transformaciones y logros personales que sobrepasan lo esperado. Mi tiempo en el seminario me enseñó que una orientación competitiva me propulsaba a hacer las cosas mejor. Mi percepción correcta o errónea de que mi querido amigo Gustavo, mi compañero, era mi competidor, me ayudó a alcanzar niveles más altos de autodesarrollo que si me hubiera dejado arrastrar por mis inseguridades internas heredadas de una niñez en medio de una familia disfuncional. Ese espíritu competitivo me ayudó a desarrollar una ética persistente de trabajo que sin duda me hizo una mejor persona. Hubo momentos, en honor a la verdad, que realmente estaba compitiendo conmigo mismo, no con Gustavo o con ninguna otra persona, ya que mi naturaleza paranoica me llevaba a ilógicamente suponer que todas nuestras interacciones estaban teñidas con un aire de competencia personal cuando a menudo no lo estaban. Atribuyo ese impulso a competir, paradójicamente, a mi deseo de escapar de lo que era mi padre, para poder ser mejor de lo que él, según mi percepción personal. Mis hermanos tienen diferentes percepciones acerca de lo que era mi padre, Rafael Antonio. Lo que él había acabado siendo, una imagen injusta que yo tenía de él, distorsionada por un velo permanente del estupor alcohólico. Mi padre, a final de cuentas, era querido por muchos. Era una buena persona amorosa que nunca le deseó el mal a ninguno. No lo veía en aquellos momentos, pero ahora creo que mi relación con Gustavo me provocaba envidia y celos. Envidia por su excepcional intelecto natural y celos por lo que las muchachas poblanas percibían ser características físicas y atrayentes. Nietzsche, el filósofo alemán, predicó que en el laberinto de nuestras almas internas, si tuviéramos que mirarlo seriamente, descansan los instintos y pasiones que hacen nuestra comprensión de este mundo, y afirma, la envidia y los celos son las partes privadas del alma humana. Eso dice Nietzsche. Esta admiración secreta mezclada con la envidia que sentía hacia Gustavo en un sentido paradójico, alimentó mi deseo de esforzarme más en mi juventud. También otra cosa que he aprendido es que hay que arriesgarse mucho en esta vida. Yo comparto con la cita de T.S. Eliot, el escritor inglés. Solo aquellos que arriesgan ir demasiado lejos pueden encontrar lo lejos que pueden llegar. Es imposible comprender de antemano la magnitud de las consecuencias, tanto positivas como negativas, antes de tomar un riesgo en la vida. Si no se arriesga nada, nada se gana. En mi vida, los riesgos que he tomado afortunadamente, gracias a Dios, han tenido consecuencias principalmente positivas. Aproveché muchas oportunidades que consideré prometedoras en el momento cuando se me presentaron. En un tiempo viví obsesionado por no convertir mi vida futura en una serie de oportunidades perdidas y finalmente convertirme en un anciano lleno de arrepentimientos. Yo no estaba de acuerdo con lo que en un libro escribió Romain Gary, un escritor francés, en su libro La promesse de l'aube. La vie est pavée d'occasions perdues. La vida está pavimentada con oportunidades perdidas, dice él. Bueno, yo no. Más bien yo he creído en lo contrario. La vie est pavée d'occasions saisies. La vida está pavimentada con oportunidades agarradas de inmediato y aprovechadas. Estoy consciente, no obstante, de que la conclusión de muchas de mis acciones riesgosas podría haber terminado mal, especialmente cuando actuaba impulsivamente para hacer progresar las cosas,
para asegurarme de que se completaran. Sí, mi vida pudo haber terminado en un desastre total, basado en mis riesgos tomados durante mi primer año en este país, en Los Ángeles, pero hasta ahora no lo ha sido y estoy agradecido por eso. En otras palabras, mi exceso de optimismo al abordar las decisiones de la vida me ha permitido descubrir mis límites. Siempre respondí sí cuando me preguntaron si podía hacer algún trabajo. Pensé que era la mejor estrategia, incluso si no sabía absolutamente nada de la tarea. Nunca me preocupé si terminaría haciendo el ridículo. Lo inalcanzable siempre me ha atraído. Siempre se puede aprender en el trabajo, en la tarea misma, con la ayuda de otros que a menudo notan que uno está indefenso y sienten la necesidad humana de ayudar. Algunos se encuentran por primera vez en la posición de mostrar públicamente sus habilidades, que rara vez obtienen la oportunidad de hacerlo para el beneficio último del aprendiz, que sumisamente lo observa. Ernesto, mi querido amigo mexicano de Guadalajara, que encontré en Los Ángeles, fue uno de esos mentores incalculables. He tomado hasta ahora lo que la vida me ha dado como un vaso lleno de leche, aunque muchas veces el vaso estaba completamente vacío, pero yo lo veía lleno de leche. Sin embargo, con persistencia y ayuda de otros, a menudo llenaba ese vaso, concretando perfectamente una profecía autocumplida que parecía incierta al principio. A menudo en la vida he saltado fácilmente sobre las grietas que las tablas caídas del puente colgante de madera habían dejado, ignorándolas deliberadamente para caer felizmente en las tablas firmes que me condujeron al otro lado del río. Otra razón que me incitaba a esperar siempre lo mejor tiene que ver con la serie continua de éxitos en el seminario, situación que me arraigó permanentemente la perspectiva personal de que el éxito era el único resultado esperado cada vez que intentaba algo nuevo, independientemente de la naturaleza del asunto y de mis habilidades. No saber nada sobre un tema o no haber aprendido antes cómo hacer una obra manual no me impedía abordarlo. Todo lo contrario, eso aumentaba el deseo de explorarlo, practicarlo y dominarlo sin contenerme, como haciendo experimentos conmigo mismo, con mi cerebro, lleno de adrenalina, con mis manos, con mi cuerpo, como un apostador para ver si ganaría o perdería. Entender las claves de las incógnitas que la vida me presentaba se convertía con frecuencia en una obsesión y consecuentemente me llevó a menudo a lograr la sensación gratificante de dominar algo en su más alta calidad posible, solo limitado por mi herencia genética. Ser tonto e inepto musicalmente, por ejemplo, no me ha impedido practicar el piano todos los días, y aunque de ninguna manera me he hecho un pianista, a través de la práctica repetitiva he alcanzado un nivel intermedio que me permite disfrutar en las noches tocando las baladas y sonatas de Chopin, de Mozart y de Schumann y los impromptus de Schubert, teniendo como audiencia a mi familia. Lo mismo puedo decir con el baile difícil que es el tango. He estado tomando clases de tango todas las semanas desde mi jubilación. Lo bailo a un nivel intermedio avanzado, así como mis viajes largos en bicicleta de carreras. Otro ejemplo es este libro mismo. Estoy escribiendo esta memoria por un gran deseo de completarla, pero nunca destaqué en escritura literaria, ni en español ni en inglés. Sin lugar a dudas, he fallado miserablemente muchas veces en la vida. Tengo que mencionarlo. Mis fallas me hicieron cambiar de rumbo, adaptarme, como cuando después de ser aceptado en la Boston University como estudiante de preodontología, una de mis metas descabelladas en aquellos momentos, pronto me di cuenta de que mi meta de convertirme en un dentista estaba lejísimo de mis capacidades reales, ya que el seminario
no me había proporcionado ningún curso de biología o de química o de cálculos, usando laboratorios, requisitos esenciales para la carrera. Decidí cambiar rápidamente de carrera. Otra falla más personal tiene que ver con no haber entendido la necesidad que tenía Eric, mi hijo judío, de mi presencia constante cuando él estaba niño y yo era un padre soltero. Él vivía solo conmigo durante la separación y divorcio con su madre. Lo dejé frecuentemente solo con varias niñeras y muchas novias, y eventualmente con Carolina, mi esposa, mientras yo estudiaba en los huecos profundos de la biblioteca de Harvard, poniendo más arriba mis necesidades que las de un inocente niño. Eso ahora me duele y me da remordimientos. A veces uno no tiene el control completo de su propia vida. Otras personas la controlan. Aunque parezca en esos momentos que el mundo está a punto de terminar y que la sumisión se ve como una solución que se considera una traición a uno mismo, uno tiene que dejar que suceda. En algunos momentos precisos no tiene otra opción, como me pasó en Los Ángeles con Sharon. Ahora, 50 años después, los eventos que he contado en este libro y que sucedieron durante mi primer año como inmigrante en este país, los siento como que le sucedieron a otra persona completamente diferente, a otro individuo, no a mí. Cuando era joven, nunca entendí lo que significaba cuando los adultos mayores suspiraban y lamentaban cómo pasaba el tiempo demasiado rápido. Pero ahora sí sé de lo que hablaban. Elena, mi hija, se acaba de graduar de Union College, una universidad prestigiosa en el norte del estado de Nueva York, con altos honores en antropología. Alejandro se casó recientemente, mi hijo Alejandro. Y Eric y su esposa, Sivia, dieron la bienvenida a su 10º bebé de acuerdo con las tradiciones del judaísmo ortodoxo. Alejandro y su esposa, Kathy, dieron la bienvenida a su primer hija. La llamaron Raquelita. Y tengo que mencionar, Johnny. No sé nada de Johnny. Me duele. El hijo con mi primer profundo amor, Norma. Amor adolescente nunca jamás sentido. Al finalizar este libro, debo añadir que este es simplemente el primer volumen de mi vida que relata el año 1972 y 1973. Si mi energía se mantiene y tengo el apoyo continuo de mi familia, estoy decidido a completar un segundo volumen que ya empecé. En ese volumen se relatan eventos tales como cuando conocí a mi primera esposa, la madre de Eric, mis años en el Boston University y Harvard University, el casamiento con mi segunda esposa Carolina, y continuará con relatos detallados de los años trabajando en la Boston University y en colegios públicos de Boston, siempre haciendo alusiones a lo que pasa con mi familia de El Salvador y Guatemala. Asimismo, me dará la oportunidad de reflexionar y compartir los altibajos de mi vida después de llegar a Boston con mucho más detalle, incluidas las experiencias como padre de mis hijos, todos los cuales probablemente estarán felices de ser finalmente mencionados en más de 2 oraciones cada uno. Si tuviera una segunda oportunidad en la vida, repetiría al máximo mis largos años en el seminario, 9 años, y el primer año en los Estados Unidos. He sido un hombre común que no ha hecho nada extraordinario, pero que tontamente se ha considerado a sí mismo como extraordinario, abrazando completamente el lema del seminario, ad maiora natus. He nacido para cosas grandes, arraigado en mi cerebro desde que tenía 12 años. Vine a los Estados Unidos con una visa de turista de 11 días.
La cambié a 110 días, escribiendo a mano un 0 al lado del 11, y me quedé toda una vida.